Ya, les voy a empezar a compartir la pantalla. Ya, ¿se puede ver la pantalla, chicos? Se está llenando el formulario. Ya, súper. Ya, entonces veremos herencia. Ya, supongo que han debido ver los conceptos teóricos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Chan, chan. A ver, aquí vamos a ver. Herencia, a ver si no, herencia simple. Ok, aquí hay ejemplo personal docente, está bien, generación de especialización. Ok, super. Y han hecho un ejercicio. Ahí está viendo lo que les decía. En herencia se usa protect. Ya, super. Ya, vamos a hacer ejercicios de la práctica, ok. A ver, ustedes serán los pares. Yo tengo que ser los pares, ¿no? Ya. Si tienen dudas, me avisan. Volver a pasar el formulario, claro. Ahí está, ese es el formulario. Ok, vayan llenándolo. Listo. Ya. Entonces está en herencia, herencia. Ya está. Entonces yo hago los impares, ¿no? Ya, aquí está. Voy a empezar haciendo el 2, ¿ok? Veamos el 2. ¿Ya? Dice, no, yo soy, ¿cuál soy? Espera, yo soy los impares. A ver, a ver. Sí, los impares. Ya. Entonces vamos a empezar por el 3, el 1 es teórico, ¿no? El polimorfismo, ya está, polimorfismo, herencia. Ya está el 3. ¿Ya? Entonces, herencia no es más que de una clase, por ejemplo, es clase mueble, ¿no? Y aquí tengo otra clase, que es ropero. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer para ustedes un ropero, ¿qué características tiene, por ejemplo? A ver, vamos a ver. Vamos a una pizarrita. Ya está, ok. Un ropero, por ejemplo, ven aquí, en donde está aquí específico aquí. Un ropero que tiene un material, ¿no? Un material. ¿Qué más tiene según esto? Miren, vamos a ver. A ver. Sí, puede tener un peso, ¿no? ¿Cuánto pesa? Un color. ¿Qué más tiene? Tiene un número de cajas. Tiene una altura. Y tiene un ancho. Supongamos que un ropero es así. Ahí. Aquí está
puerta grande, ¿no? Aquí tiene la otra pequeña. Hay otros roperos que más divisiones tienen, ¿no? La clásica es que tiene sus cajitas, ¿no? ¿Ya? Entonces esta puede tener un ropero, ¿no? Esta puede tener un ropero, esta clase de ropero. Ok, y pueden tener muchas más cosas. ¿Ya? Entonces veamos la clase de sillón. O sea, hay un sillón. ¿Qué tiene un sillón? ¿Qué características tiene un sillón? Igual tiene un material, ¿no? De algo está hecho el sillón. También tiene un peso. También tiene un color, ¿no? De algo está hecho, de algún color tiene. ¿Ok? Y dice que tiene capacidad. ¿Ya? Tenemos capacidad. Capacidad. ¿Ok? Entonces, herencia, pues vean lo siguiente, miren, de esas dos clases tienen los mismos atributos, ¿no? Hasta cierto nivel, que sería el material, hasta peso y color. Ahí está. Entonces, pues lo único que hace es pues crear otra clase que le llamo mueble y ahí le pongo esos atributos. ¿Okay? Voy a poner material, le pongo peso y le pongo color. Ok, entonces estos de aquí, ya no son atributos propios de la clase. Okay. Eso es lo que hereda de la clase padre. Entonces, este de aquí vendría a ser la clase padre. Y así, ¿no? Así la flechita así se pone. Esto de aquí, bueno, esto deja ya. Este de aquí ya no, porque ya está heredado. Este de aquí tampoco. Ok, listo, eso es. Ok, es decir, los atributos en común que tienen estas dos clases, esta con esa, pues yo ya les he puesto en otra clase. Ok, ¿para qué? Pues nos permite, primero que nos permite menos código, ¿no? Aquí ya tengo que poner 3 atributos y aquí otros 3 atributos, ¿no? Más código. Ok, y nos permite hacer la herencia, ¿ok? Que en una clase yo lo pongo y los voy heredando. Es decir, esta clase es ropero, tiene sus atributos, entonces al hacer herencia todos estos los va a heredar aquí. Y la clase sillón igual, todos estos atributos los va a heredar aquí. Ok, como estaba más antes, pero nos ahorramos utilizar más código y otras más ventajas. Ok, entonces pues vamos a hacer eso. Ok, entonces generalmente siempre se comienza de estas clases. Okay, de estas clases para herencia generalmente siempre de la clase padre comienza. Ok, porque esto de aquí va a heredar aquí. Ok, entonces hay que crear esto primero, que es la clase padre. Entonces en pseudo vamos a hacerlo ya. Entonces vamos a crear primero la clase padre, ¿no? Que es la clase mueble. Que cualquier duda me avisa. Okay. Entonces creamos la clase, primero vamos a crear la clase padre, que es mueble, ¿no? Okay. Entonces en este caso se pone protected por lo siguiente, ¿ya? Eso les voy a explicar ahorita. ¿Por qué se pone protected y no privado? Yo tengo aquí una clase, ¿no? Y aquí tengo otra clase, les he dicho anterior. Cuando yo pongo privado aquí, atributos privados, de aquí no puedo acceder, ¿no ven? No puedo acceder porque está privado. Ok, ya. Cuando yo pongo privado de aquí no puedo acceder, ¿okay? No puedo, solo mediante métodos, ¿no ven? Pero cuando yo pongo protected, entonces digamos que esta es una clase derivada de esto, ¿ok? Es la clase padre. Cuando es protected aquí, entonces de aquí sí puedo acceder a los atributos de una clase derivada, pero de una clase que no es derivada no puedo acceder, eso no se puede, pero de aquí sí se puede. Ok, cuando es herencia, o sea cuando hay clase derivada, ¿okay? Clase hija, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más clarito cuando lo vamos en código Java, ya, para que vean cómo más o menos. Entonces veremos, haremos el ejercicio y lo vamos a poner ya. Entonces
aquí le pongo protected, ¿no? Protected. Ok, si no se ve me avisa. Ok, y entonces dice que tiene un material, ¿no? Material. Vamos a poner como string, ahí nos dice incluso el peso dice que es un double. Peso. Y color, ¿no? Color igual es string. Okay. String color. ¿Ya? Y luego, después de hacer eso, esto vamos a tabular para que se vea un poco mejor, así. Después de eso, los métodos siguen siendo públicos, ¿no? ¿Qué métodos hemos visto? El constructor. Aquí le ponemos material de madera, todos son de madera. El precio, no, el peso, le vamos a poner, digamos que pesa algo así. Ok, y el color, o sea, café. Ok, y a ver, nos dice descarga dos objetos y un sillón. Aquí dice, el constructor de la clase padre y la clase derivada debe tener parámetros. Ya, con parámetros que hagamos. Vamos a poner aquí string material, vamos a poner double precio con P y string color, ¿sí? Para no escribir todo. Material, peso y color. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos lo básico, ¿no? La clase. Vale, ok, entonces aquí vamos a poner su leer y mostrar que como es pseudo, no pasa nada. Vamos a leer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el material, el peso y color. Y el mostrar, pues no es nada más que eso. Entonces vamos a mostrar el método mostrar. Y aquí en vez de leer vamos a imprimir. Pseudo. Ok, entonces hasta ya tenemos la clase mueble. Ok, ahora quiero ver qué sintaxis, o qué sintaxis es la licenciada en pseudo. Ahí está en pseudo. Vean, clase protector le he puesto todo normal. Persona normal, ya. Eso es lo clásico, ¿no? Entonces, esa. Entonces, usa código Java casi. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo. Listo. Sí, código Java está usando. Ya. Entonces no va a haber mucho problema. Sí, código Java. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos. Ya. Una vez que creamos nuestra la liga aquí le pone, para saber de qué clase deriva, le pones class, bueno aquí. Ya, la liga está usando. Tenemos como una liga. Aquí le está poniendo como en Java, que casi Java no está haciendo. Clase mueble, se le pone la clase mueble. Y aquí vamos a crear la clase que sería ropero, ¿no? Ropero. Okay, creo que alguien quería entrar. Entonces le pongo la clase ropero. ¿Ok? Entonces aquí los atributos son privados, ¿no? Ya son privados. Solo en la clase padre se pone protect. ¿Ok? Pero aquí esta clase va a derivar de alguna clase, ¿no? Entonces le pongo extended. ¿De qué clase va a derivar? De mueble. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los métodos y atributos lo va a heredar. Es decir, en esta clase ropero yo puedo usar el método mostrar. Puedo usar este atributo. Ok, entonces lo vamos a poner con código para que vean. Entonces vamos a poner qué tenía esto, qué atributos tenía la clase ropero. Ok, aquí está. Tenía número de cajas, que es un entero. Entonces vamos a poner aquí int número de cajas. ¿Okay? Tiene una altura, que es doble. Altura. Y tiene un ancho, que es igual doble. ¿Okay? Un ancho. ¿Ya? Listo, ya tengo. Entonces aquí vamos a crear los constructores. Entonces aquí lo vamos a parametrizar. ¿Ok? Más fácil. Vamos a crear ropero. Y aquí. Le vamos a pasar un int, cajas, un double altura y un double ancho. Entonces aquí le vamos a poner número de cajas
es igual a cajas. La altura es igual a altura. Ok, y el ancho es igual al ancho que me está llegando. Ok, y aquí vamos a hacer su método leer, que no es más que y aquí cuando hagan el leer, la clase ropero tiene esos atributos, ¿no? Material, peso, color, y aparte tiene el número de cajas, altura y ancho, que le hace único, ¿no? Un ropero. Entonces aquí tenemos que llamar con el método super. Ok, esos códigos Java aquí les envían, aquí usa código aquí cuando ya creo mi clase derivada. Aquí al momento del, aquí no está haciendo, ya, espera, aquí en el constructor algo me falta mostrarles. Aquí he hecho el leer, ¿se ven? Entonces lo que pasa es lo siguiente, ya, cuando yo en Java, o sea, pero aquí le decía eso usando el mismo código, yo para acceder a mi clase padre pongo super. ¿Sí? Ven como aquí lo he hecho, super, pero aquí le está poniendo sin pares. Le pongo super. Este super, ¿qué quiere decir? Que va a acceder a mi clase padre. Mi clase padre es este de aquí, ¿no? Entonces, como yo quiero leer, voy a llamar a mi método leer para que lea estos atributos más. Entonces aquí pongo super.leer y leo estos de aquí, esos atributos, que es el material, peso y color. Y luego tengo que leer el número de cajas, tengo que leer la altura y el ancho, ¿cierto? Y ya está así. Ok, luego vamos a hacer el método mostrar. Y lo mismo, super, para mostrar todo el ropero tiene estos atributos, ¿no? Entonces tengo que llamar a mi clase padre su método mostrar. Entonces aquí le pongo super.mostrar y le pongo print. Vamos a mostrar número de cajas, aumento de estos atributos más, altura y ancho. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos nuestras dos clases. Ya tenemos la clase padre, la clase ropero, que es la clase hija. Pero aquí en el ejercicio tenemos una clase más, ¿ven? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Una clase más que es silla. Vamos a crearle eso, más bien solo tiene un atributo, entonces va a ser sencillo. Le pongo clase silla. ¿Sí? Entonces esta tiene privado, ¿no? Privado. Solo la clase padre lleva protect, ¿ok? No se olviden. Esto es un string, ¿no? Es un string. No es un entero. Capacidad. No es un entero. Entonces aquí vamos a hacer, aquí algo me olvidó, ¿ven? Cuando hago mi constructor mueble, si aquí no, aquí tengo que llamar al método super, ¿okay? Ese es el constructor. Vean aquí, miren. Cuando les haya llamado aquí, sí. ¿Se ven? Super. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia al constructor que tengo aquí. Aquí en mi clase, aquí en mi clase ropero. Cuando hago este super, eso va a buscar al constructor por defecto, ¿okay? Pero yo no tengo un constructor por defecto, ven aquí. No, todo es parametrizado. Le hago super, ¿qué le voy a pasar aquí? Le tengo que pasar el material, peso y color. Entonces aquí vamos a recibir eso. String, material, double, peso y string, color, ¿no? Color. Ok. Vamos a poner así. Ahí, listo. Vamos, ahora sí. ¿Ya? Entonces aquí le llamo a mi constructor parametrizado, pues tiene tres parámetros, ¿no ve? ¿Qué recibe? Recibe el material, recibe el peso y recibe el color. Entonces con eso estoy llamando a mi constructor de mi clase padre, para que me lo pueda poner esos atributos. ¿Ok? Entonces me olvidó. Siempre eso se pone, ¿ya? ¿Sí? Y listo, ya está. Ahora sí. Entonces, en la clase, a ver, creo que me quería entrar. Sí, ¿ya? En la clase sillón lo mismo. Los públicos vamos a hacer el constructor, que es silla. Entonces aquí que va a recibir capacidad, no es un entero, capacidad. Pero al llamar a mi método super, igual va a recibir tres atributos que son el material, peso y color. Entonces para no tardarse de que le voy a copiar esto de aquí, yo me voy a copiar aquí, listo, y este igual, que sería lo mismo. Ok, y lo único que yo tengo que asignar es la capacidad. La capacidad
Luego hacemos el método leer, que es lo mismo. Método leer. Llamamos a nuestro padre y usamos el método leer que tiene, y aquí solo tenemos que leer la capacidad, ¿no? Y lo mismo para el mostrar, ¿sí? Y aquí mostrar, ¿sí? Entonces aquí llamamos al método que tiene, al mostrar, y vamos a mostrar la capacidad, ¿ok? Entonces, una vez que hemos creado todas nuestras clases, nuestra clase padre, que en este caso es la clase mueble, y tenemos nuestras clases hijas, que es ropero y silla, entonces vamos a crear nuestra clase main. Aquí debe poner class main, supongo. Ah, no, directamente. Ok, super. Ya. Aquí me estoy olvidando los. Listo, super. Ya. Entonces aquí, ¿cómo creamos? Pues directamente le ponemos el nombre del objeto, ¿no ve? Que sería en este caso, vamos a crear en aquí nos dice, a ver, hagamos los incisos ahora sí. Crear dos objetos roperos y un sillón. Vamos a crear dos roperos. Esto sería ropero R1. Entonces aquí el ropero tiene, en su constructor tiene 5 parámetros, ¿no? Que es el material, madera, tiene lo que es el peso, el color. En el peso 45.6, color que sea café, digamos, café. El peso, color, tiene lo que es la capacidad. No, el ropero tiene lo que es número de cajas, altura y ancho, ¿no? Entonces, número de cajas vamos a poner, digamos, que tiene 5, altura, digamos, 1.2 y ancho, digamos, 0.98, cualquier no, ¿ok? Y ahí está mi primer ropero. Entonces voy a crear aquí el otro ropero, el ropero 2, R2. Y le vamos a cambiar el peso, que cambiamos a 40, que siga el mismo color, que tenga, eso que tenga 3 cajas, eso que sea 1.8, eso que sea 1.98, digamos, ¿sí? Y ya está. Entonces ya tengo mis dos roperos. Vamos a poner listo. Y me dice crear dos roperos y un sillón. Entonces vamos a crear lo que hace sillón. El sillón, lo mismo. Tiene los primeros mismos 3 atributos. ¿No? Entonces aquí le vamos a cambiar madera, que sea verde, digamos. ¿Ok? Y la capacidad, que sea para 11 personas, digamos. ¿Ok? Nada más tiene sillón, ¿no? Solo tiene 4. Y hasta lo único que hago es el ropero 1 lo muestro. El ropero 2 lo voy a mostrar. Y sillón 1 con su método igual lo voy a mostrar. ¿Ok? Entonces con eso ya está, ¿no? Es básicamente es eso. Ok, mientras vamos explicando esto voy a estar abriendo Eclipse, ¿ya? Entonces hasta aquí, así se crea. Ok, de esa manera se crea. Primero siempre la clase padre y luego van creando las hijas. ¿Ok? Porque van a necesitar los atributos de la clase padre. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Una consulta sobre lo que hemos hecho o está todo claro? Ok, Ismael, gracias. Todo claro, súper. Ya, entonces esperemos que cargue Eclipse y lo vamos a programar ahí. Ok, con cargador para mi laptop. Listo. Ya, creamos entonces aquí. Voy a crear un nuevo proyecto. Este es el ejercicio 3, ¿no? El tercero. Pero de aquí ya es herencia.
Ahí está, herencia. Y ahora sí, crearemos rápido, lo más rápido que se pueda. Ya. Primero vamos a crear, eso es lo bueno, ¿no? Aquí ya tenemos casi como lo di, casi como código Java, entonces pues no es tan difícil. Primero tenemos la clase mueble, ¿no? La clase padre. La clase padre y listo. Todo esto de aquí le voy a copiar aquí. Para que no tardemos mucho. Protected. Aquí no. Y pues protected, esto no es protected, no es. Listo. Pues aquí eso lo voy a tablar para que se vea mejor. Y ya. Sí. Esto vamos a poner público, las clases, los métodos siguen siendo públicos, ¿ok? Aquí tengo el mueble, aquí ya no es método, ¿no? Es public voids, ¿sí? Y aquí ya no es entonces, aquí vamos a poner así. Entonces, aquí vamos a mostrar mueble, aquí vamos a mostrar el material, peso y color. Entonces, aquí, material, más material, peso y color. Aquí vendría a ser lo que es el peso y color. Y lo mismo hacemos para, no, esperen, eso es para mostrar. Entonces aquí tenemos que hacer, esto es para mostrar, ok, para mostrar. Entonces, public voids. Y para leer diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos que declarar nuestra clase scanner, ¿no? Scanner .in. Esto no es importado, listo, ya está. Entonces aquí vamos a leer lo que es el material, ¿no? El material es string, ¿no? Entonces vamos a poner in.next, okay, sin espacio voy a leer. Ya, in.next, le vamos a leer el peso, que es igual a in.next double, es un double, y el color, que igual es un string, in.next. Ok, y ya está. Pues ya tengo mi clase mueble, ya está su método get. Algo que les quería comentar, no sé si ya sabían, pero la lic pone y digamos string, o sea, string le pone, digamos que va a ser el get del material, ¿no? El material le pone obtener material, ¿no? Y así es, pone return material, ok. Entonces, para los que no sabían, esto Java te lo puede generar automáticamente, que se van aquí a source y generar getters y setters, le dan y aquí le seleccionan todo y vean, lo tienen que generar, eso, ¿no? Te lo genera el get, pero siempre te lo pone get adelante y set, ¿sí? Y te lo va generando todito sin que tú tengas que hacer, ok. Eso pueden usarlo cuando tengan que codificar rápido, porque con eso un rato se crea la clase, ¿okay? Pero nosotros no lo vamos a hacer porque la lic pone diferentes nombres, ¿no? Entonces, para que también aprendan, luego después ya pueden usarlo, ¿okay? Pero eso les puede servir. Voy a borrar todos los getters, etc. Listo. ¿Ya? Entonces ahora sí crearemos nuestra clase, las clases sí que vamos a crear la clase ropero, ¿ok? Ropero, ¿ya? Entonces aquí se pone extends, así, y de la clase que va a derivar, que sería mueble, ¿no? Mueble, ¿ok? Y aquí le vamos a poner, vamos a copiar todos estos aquí, esto aquí. Entonces es privado, público. Y entonces esto, sí, vean, se mantiene el código, ¿no? En Java. Por eso la lic usa código Java como pseudo. Ya, entonces aquí le vamos a poner public void nomás, porque aquí así puede estar público, ¿no?
Este ya no existe, ¿no? Entonces vamos a leer aquí. Aquí ya tenemos que crear escáner es igual a new escáner. Listo, entonces aquí vamos a poner el número de cajas a in.nextInt, no es un entero. Altura es un double, in.nextDouble. Y aquí vamos a poner ancho, ¿cuál es un double? Esto ya no se usa ancho, listo. Listo, y aquí lo mismo. Public void. Ahora, como este es un... Aquí le pondremos, ¿no ve? Aquí me he olvidado. En el leer que le podíamos, ¿qué cosas va a leer, no ve? Aquí va a leer un material, ahí va a leer un peso y un color. Ok, para guiarnos. Y aquí, ¿qué va a leer? Aquí vamos a leer un cajas, cantidad de cajas, la altura y el ancho. Entonces aquí le vamos a poner que estamos leyendo un ropero. Ok, un ropero. Eso está bien. Okay. Y aquí en mostrar, pues vamos a copiar esto de aquí. Okay. Listo. Y aquí que mostramos el número de cajas. Eso en control espacio y se los auto completo. Altura, al escribir en control espacio completado. Y aquí ancho, control espacio completado. Y ancho. Okay. Y entonces aquí en mostrar vamos a poner que estamos mostrando un ropero. ¿Qué? Un ropero. Y ahí estamos llamando para mostrar los atributos que heredó. Ok. Y hasta aquí ya está. Y hasta aquí está todo. Todo bien. Ahora sí creamos la clase principal. Listo, clase principal. Se le pongo main. Solo le voy a poner main. ¿Okay? Pueden poner ustedes main mueble. Sí. Vamos a poner main. Y aquí le hacen clic okay, para que ustedes no escriban todo este código de main principal. Ok, entonces voy a copiar. Ah, nos falta la clase sillón. A ver, eso nos quedamos. Claro, tiene 3 clases. Y así poco a poco, como ven, ahora que tenemos 2 clases o 3 clases, poco a poco van a ir así viendo que cada vez más clases va a haber. Van a llegar 5, 6, 7, tal vez 10. Okay, entonces aquí vamos a dar aquí. Eso más bien tiene solo un atributo. Entonces aquí hay un error. Ah, sí. ¿Por qué te da error? Porque aquí no le he puesto que va a heredar. ¿Ves? Tengo que ponerle que va a heredar de la clase mueble. Pues eso, porque no tiene un padre. Y ahora sí, ¿vale? Listo, aquí es public voids. Y aquí tenemos que hacer scanner es igual a new scanner system.in. Listo. Y aquí vamos a leer la capacidad. La capacidad es igual a in.nextInt, que es un entero. Entonces este de aquí ya no se necesita. Ya está. Y el mostrar lo mismo, void mostrar. Entonces aquí vamos a mostrar la capacidad. Pero aquí le vamos a poner y haremos lo siguiente. Bien. Aquí estoy redundando en esto. Al poner el ropero aquí. No está bien aquí. Aquí hemos puesto que vale, ¿no? Está bien, súper. No estamos haciendo. Entonces aquí vamos a poner que vamos a leer. Aquí. Vamos a leer la capacidad. ¿Okay? Capacidad. Y aquí estamos mostrando un sillón. Un sillón. Y aquí se vamos a mostrar un sillón. Aquí estamos mostrando la capacidad. ¿No? Capacidad. Listo. Ya está. A ver, lo siguiente, miren, aquí le hemos puesto protected, ¿no? Lo que les decía, vamos a ir aquí a una clase y vamos a lo siguiente, voy a poner super punto y puedo acceder a los atributos. Vean, material es igual a madera. Vean, no me da error, ¿no? Porque cuando es herencia, la clase padre, al ponerle como protected,
a sus hijas, o sea, las clases que está heredando, se puede acceder al atributo. Okay. Si aquí fuera privado, desde protected, no se puede. Ven, aquí me da un error. No se puede. Aquí por eso le ponen protected. Entonces aquí lo vamos a poner para que vean. Listo, ahora sí vamos al main principal. Voy a copiar esto. Listo. Entonces aquí que va a cambiar, aquí se pone ropero R1 es igual a new ropero. Entonces, ahí muere. Listo. R2 sillón S1 sillón. Listo. Ya está. Ahora lo vamos a mostrar. Vamos a compilar y vean si está bien. Ahí está bien. El ropero 1 tiene un material de madera, el peso tanto, color café, número de caja 5, altura 1.2, el 98. Y hemos creado dos roperos, ¿no? Y este es el ropero 2. Madera, peso hemos cambiado, el café se ha mantenido, el número de cajas igual hemos cambiado, la altura ya no es 1.2, 1.8. Y el sillón. Entonces vean que en cada clase ha heredado los tres atributos, ¿no? Que es la clase padre. Peso, material y color. Aquí igual, en la clase sillón. Material, peso y color. ¿Ok? Listo, entonces de esa manera se crea en Java. Ok, de esa manera lo creamos. Y pues ya está. Pues ahora ya hemos hecho el ejercicio A. Pues ahora vamos a hacer los demás ejercicios. Ok, para que vean. Entonces vamos aquí a la práctica. Dice mostrar los datos de. Ahí está. El B será mostrar, ¿no? Ya hemos hecho el B más. Vamos a poner. Y mostrar los roperos. Mostrar los datos de dos roperos y un sillón. Vamos a hacer datos que vamos a poner B. Ok. Y esto aquí se los voy a poner para luego ponérselo en GitHub. Ok, listo. Ya está. Vamos a C. Dice verificar si un ropero tiene el mismo peso que un sillón. Ya, entonces aquí hay que verificar si un ropero. Entonces en la clase, en su clase padre están el peso, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a verificar si un ropero tiene el mismo peso que un sillón. Ok, vamos a hacer eso. Copiar esto y vamos a hacerlo aquí. Primero pseudo. Ok. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si el ropero 1 tiene el mismo peso que el sillón 1. O sea, aquí le voy a poner R1.verifica peso. Verifica peso. ¿Con qué matar un sillón? ¿Ves? Le voy a mandar ese 1. Un sillón va a verificar si tiene el mismo peso. Entonces aquí vamos a crear el método verifica peso. ¿Ok? Y voy a recibir un sillón, ¿no? Un sillón S1. Entonces ahora aquí tengo que hacer los métodos a obtener, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. A ver, alguien quiere entrar. Listo. Ok. Asistencia, a ver. Ya les envío. Ya está. Entonces vamos aquí a pseudo y vamos a verificar. Entonces aquí tenemos que hacerlos obtener de toditos. Y haremos eso aquí. Aquí vamos a hacer. Aquí es método obtener material. ¿Vale? ¿Qué hace esto? No hace nada más que retornar material. Y para no tardar mucho vamos a copiar el todito. Listo. Aquí vamos a obtener el peso. Y eso que no hace más que retornar el peso. Aquí obtenemos el color. Eso no hace más que color. Solo voy a hacer el obtener, ¿ok? No creo que nos pida cambiar. En caso de que nos pide cambiar, pues lo hacemos, ¿ok? Ya tenemos en la clase mueble. Vamos a ir a la clase ropero. Entonces aquí pam, 3 igual. Aquí que obtenemos el número de cajas. Entonces retorna solo más que el número de cajas. Aquí vamos a obtener la altura. Entonces esto solo va a retornar la altura. Y aquí vamos a tener el ancho. Entonces retorna el ancho. Ok, listo, ya está.
Ya tenemos eso, ya tenemos lo otro. Y vámonos a nuestra clase sillón, que es la última que nos falta, que es obtener capacidad. Y eso no hace nada más que retornar la capacidad. Ok, ya tenemos todos los métodos. Vamos a hacer lo siguiente. This le voy a poner if si this punto aquí estoy en mi clase mueble, ¿no ven? En mi clase mueble, no, en mi clase ropero estoy. Entonces aquí ha llegado un ropero, ¿no? Entonces, como yo puedo acceder al atributo como les he mostrado aquí en Java, ¿no? Aquí antes, creo que así. Entonces yo puedo hacer eso, es decir, ¿ven dónde está? Aquí está. This.super, o sea, de mi padre, como estoy en la clase de sillón, de mi padre quiero saber su peso. Entonces, como este es un número, un double, es igual a sillón punto obtener punto super punto obtener el peso. Ok, a ver, para que se entienda esto, lo haremos en Java y así vamos a ver si funciona. Okay. Vamos aquí a ropero. Aquí vamos a poner public void verifica peso más personal. Aquí recibo un sillón, es un ya. Entonces aquí lo que me falta es poner los métodos, ¿no? Aquí vamos a poner string obtener. Copiamos de aquí, solo cambia el método de retorno más. Tengo estos tres y aquí vamos a poner que esto es un string. El peso era un double y el color igual es un string y ya está. Ok, listo. ¿Qué nos falta? Nos falta de ropero. Nuestro ropero igual tiene 3. Vamos aquí a ropero. Antes de los constructores lo pongo. Caja es un entero, altura es un double y ancho igual es un double. Ok, listo. Y por último vamos a nuestra clase sillón, que básicamente es un más. Vamos a poner aquí int obtener capacidad. Vamos a poner aquí la capacidad. Ok, listo. Entonces vamos aquí y ahora sí. Le voy a poner aquí if this.super. Vean, aquí me aparecen los atributos. Voy a ir al peso, ¿no? Peso. Si este es igual a s1.super. Espera. Obtener a ver, peso. Ahí ya, super. Allá. ¿Qué está pasando aquí? Cuando tengo esto, cuando yo aplico herencia, la clase sillón, o sea, la clase sillón hereda atributos y métodos de la clase padre, ¿no? Que en las clases muebles va a heredar todo esto, y además los métodos. Y yo tengo un método que se llama obtener peso. Por eso aquí directamente lo llamo. Por eso aquí directamente puedo hacer ese obtener peso. ¿Ok? Porque ya tengo esos. Y aquí pues lo único que voy a hacer es si tienen haremos lo siguiente. Hacemos para no escribir mucho. Ya, donde le puso t.super.peso le falta los paréntesis. No. Vamos a ver. No debería. ¿Ves? Porque aquí no estoy accediendo mediante el método. ¿Se acuerdan que en la clase propia podíamos hacer esto, ¿no? Se podía hacer esto. Pero pueden hacer también eso. Pueden obtener el peso así, mediante su método. Pueden accederlo, ¿ok? A ver, esto que está también aquí. Pueden hacerlo así, o le pueden poner el peso directamente a su atributo. ¿No? Cuando les he mostrado aquí, podían acceder a su atributo directamente. Ok, pueden hacerlo. Aquí quería crear un string. Ya sé, pues, no le puse nombre.
Aquí vamos a poner es igual a así. Aquí solo vamos a imprimir. Sí. No, sí tiene el mismo peso. Que para no escribir varios prints. Y debería dar, bien, vamos a ver. Vamos a nuestro main. Vamos a poner el inciso C. Que es este de aquí. Dice, no tiene el mismo peso, ¿no? Porque el sillón, el ropero 1 tiene peso, tiene 45,5 y el sillón tiene 40,1. Le vamos a poner al sillón 40,1. O diré 45,5. Sillón, ¿dónde está? Aquí. 45,5. Y debería decir que tiene mismo peso. No tiene el mismo peso. Ok, entonces vamos a poner inciso C. Ok. Entonces, pues así se hace. Entonces aquí, ¿qué nos faltaba? Vamos a copiarlo de aquí para no tardar. ¿Qué sería aquí? Ya, mientras voy haciendo esto, ¿tiene alguna pregunta? O sea, aquí ya no hay esto, ¿no? Aquí en pseudo es método, esto está bien, string, no, eso igual está bien. Y aquí en vez de hacer esto vamos a poner print. Y aquí por commit, ¿eh? Y listo, ya está. Ok. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Básicamente así funciona. Lo único que hemos heredado atributos de una clase par. Ok. A ver, el último inciso. Dice, dados dos roperos, a ver, y sí se dice, dados dos roperos, mostrar los roperos que tengan un número primo como la cantidad de número de cajas. Ahí ya. Dados dos roperos, mostrar los roperos que tengan un número primo como la cantidad. Okay, vamos a lo siguiente. Vamos a crear un método para que reciba un ropero y nos muestre vamos a roperos, mostrar los que tengan un número primo. Vamos a crear un método para que a un ropero pues nos muestre nos muestre el ropero si es que tiene un número primo como la cantidad del número de cajas. Ok. Entonces en nuestros atributos aquí en el ropero aquí está, ¿no ve? Justo aquí está, número de cajas. Entonces hay que verificar si es primo o no. Ok, y ya está. Entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí el último inciso. Okay, lo voy a copiar ahí. Listo. Entonces vamos a poner aquí de ropero 1. ¿Qué le ponemos? Verificar caja. Ok. Y como de dos roperos, vamos a poner verificar caja de ropero 2. Ok, listo. Sí, haremos esto. Sí, listo. Método verificar caja. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Si el número de cajas es un número primo. Vamos a hacer lo siguiente. If this.número de cajas, ¿no? Aquí directamente me aparece porque este es un atributo propio de esta clase. No es sencillo, tiene que ser un ropero. Aquí tiene que estar, ¿no? Aquí está número de cajas. Ok, si el número de cajas es primo, vamos a hacer un método para que me verifique si es primo. Entonces vamos a poner es primo. Okay. Es primo el número de cajas. Si es verdad, ¿qué va a hacer? Que me retorne true. Ok, true. Y si no, que me retorne falso. Ok, y ya está. Entonces eso me ayuda a verificar si es primo o no. No, sin más. Esto va a ser en el primo. Entonces, si es primo, ¿qué dice? Que hay que mostrar el ropero, ¿no?
Así que vamos a poner ropero. No, aquí sería directamente mostrar, ¿no? Dis.mostrar, porque aquí va a llamar a este método y va a mostrar todo el ropero. Entonces aquí vamos a hacer el método sprint. Ok. Y aquí pues lo único que vamos a recibir un número X, ¿no? Un entero X, y hay que verificar si este entero es primo. ¿Okay? Hay varias maneras. Pueden hacerlo la clásica, pero yo voy a hacer el algoritmo de raíz de. Ok, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer un for. Vamos a hacer lo siguiente. Si X es igual a 2, ese es el único número primo par. Ok, entonces return true. ¿Ya? Ahora, cuando hay una instrucción se hace. Okay, ahora, si. Aquí vamos a lo siguiente. Lo siguiente. If. Si X es menor a 2 o X es par, no es primo, ¿no ve? Ok, ¿por qué? El único número primo par es el 2. Después no hay un número primo que sea par porque es divisible por 2. No puede ser divisible por 2, ¿no? Entonces si es par, obviamente que no sea el 2, entonces ya no es primo. Y además si es menor a 2 ya no es primo, ¿no? Por ahí nos ponen un 1, un número negativo, entonces ya no es primo. Y ahora voy a revisar desde 3 hasta la raíz cuadrada del número. Y voy a revisar solo los números impares, ¿okay? Porque ya sé que no es un número par, no va a llegar aquí. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Y si X módulo Y llega a ser 0, quiere decir que este no es primo. Y en caso contrario, sí es primo. Y esta es una forma de verificar de una manera eficiente, podemos decir, si un número es primo. Que pueden comprobarlo ustedes y luego lo van a ver. ¿Okay? Entonces eso es el inciso C. ¿Okay? Entonces lo voy a copiar y esto les voy a mostrar por qué les digo que es eficiente. Vamos a ir aquí a ropero la cosa. Entonces, aquí es método es primo, listo. Entonces, aquí es igual. Es primo de cajas y aquí está, algo está mal. Esto tiene que ser, eso no es void, es boolean. No, porque es un boolean. Listo, a ver, vamos al main. Vamos a ejecutar el inciso de aquí, lo que hemos hecho aquí. Bien, bien. Esto lo hicimos hasta el anterior, creo, ¿no? Inciso D. Como es primo el 3, entonces me muestra todo el ropero, ¿ven? Todo el ropero. Y el otro igual justo es igual primo debe ser. Eso es un 11. No, es un 5 y 3, los dos son primos. Que vamos a cambiar eso para que uno nos muestre. Eso que sea 6. Este digamos que sea 371, que igual es primo. Ok. Tenemos así, esto ya que está haciendo. Salto de línea. Para que se separe un poquito. Y ahí está, lo muestra. Y para que vean que sí es eficiente lo que les digo, es pues aquí 4, 5, 6, 7, 8. Es un número primo grande. Ok, vean que lo haya al toque. ¿Ven? Si ustedes hacen la otra verificación, pues va a tardar esto. Que pues es una forma de verificar rápido. Que para los números primos. ¿Ya? Entonces aquí terminamos este ejercicio. ¿Tienen alguna consulta? Mientras voy a ir subiendo, a ver aquí. Vamos a ponerle ejercicio 3.
pseudo. No se pone el punto directamente. Ok, más después lo subo el código ya. Ok, ¿alguna duda? Consulta, chicos, hasta aquí sobre este ejercicio. No está todo claro. Vamos a subir. Todo claro, sí. Ok, super. A ver, vamos a subir, si no me olvido. Está aquí en Java. Cuando sucedía herencias, no. Entonces, veremos lo siguiente. Les voy a crear una carpetita que sea Java. Listo, ahora sí. Ahí. Añadir tonos. Y listo. A ver qué suba. Ya listo. Mientras va subiendo, haremos otro ejercicio. A ver si nos puede con ese tiempo. 5. Ok, vamos a hacer esto. Y les decía de subir. Ahí está. Eso es el código y ahí están las clases. Ok, lo pueden revisar luego. Ahí está todito. Ya, super. Ya, hagamos este ejercicio, ok. El 5, espero que no se lo haga tiempo. Ya, te van a dar el diagrama, una figura geométrica que tiene el color y luego tiene un triángulo, el lado 1, los 2, lado 3. Entonces te dan los lados del triángulo, ¿ya? Y de un círculo que te dan, solo necesitas hacer el radio. Ok, listo. Y te piden estas. Vamos a hacerlo esto rapidito. No va a ser muy, no se va a tardar mucho. Ok, pues haremos aquí. Entonces ya que hemos hecho esto y ya se los he subido, tiene que estar aquí, si no, sí, aquí está. Entonces no hay necesidad de guardarlo. Ya, lo voy a borrar. Entonces haremos esto. Vamos a implementar esta clase de aquí. ¿Dónde está? Este de aquí. Lo haremos directo aquí, ¿no? Ya que ejercicio 5. Ya que estamos haciendo esto aquí, directo lo voy a hacer. Ya, entonces tenemos la clase. Aquí, aquí. ¿Se ve o no se ve? O sea, o en el otro más. Clase figura geométrica. Creo que no se va a ver. Aquí no hacemos. Ok. Entonces vamos a crear los atributos. Ya. Dice que solo tiene un string, que es un color. ¿Okay? Aquí es protected, ¿no? Porque es la clase de pares, protected. Entonces es string y tiene el color. ¿Ok? Luego vamos a hacer sus métodos. Vamos a hacer directamente, vamos a hacer el método obtener. Vamos a obtener color. ¿Ok? Y esto no hace nada más que retornar el color. Y ahora vamos a hacer sus constructores. ¿Okay? Figura geométrica. Todo lo vamos a hacer parametrizado, ya para que al crear sea más fácil. Entonces figura geométrica, aquí le paso
un color, ¿no ves? Sí, color, vamos a poner color. Y aquí en color le voy a poner lo que me va a llegar, será el color. Ok, listo. Y tengo que hacer su método leer, ¿no? Leer, que no es nada más que leer un atributo, que es el color. Ok, y su método mostrar, entonces es print color. Ok, no es nada más que eso. Y con eso ya hemos creado la clase. ¿Ven? Ahora vamos a crear la clase más grande, que es triángulo. Ok, le voy a poner aquí class triángulo. Ok, class triángulo. Aquí sí tienes. Ok, creo la clase triángulo. Y aquí igual, aquí sí es privado, ok, privado. Pues aquí tiene tres lados, bueno, no tres lados de tipo doble, ¿no? Porque no pueden ser exactos. Tipo doble. Pues aquí tiene lado 1, lado 2 y lado 3. Ok, listo. Y aquí le vamos a poner sus métodos públicos. Primero el constructor, ¿no? Que es un triángulo. Entonces aquí va a recibir como un double un lado 1, un lado 2 y double con un lado 3. Y aquí una como está de más. Y aquí lo único que vamos a hacer es lado 1 es igual al lado 1, lado 2 es igual al lado 2 y lado 3 es igual al lado 3. Listo. Triángulo y a sus métodos, ¿no? Método pues, obtener lado 1. Esto es return el lado 1. Ok, para no tardar le voy a copiar esto. Listo. Aquí es el lado 2 y hacemos su get del lado 2. Listo. Vamos a conseguir, ¿ya? Y ya está. Aquí que nos falta leer. A ver, vamos a poner, aquí me he olvidado. Aquí este triángulo recibe un string que es el color, ¿no? Color. ¿Qué hago? Tengo que llamar a mi clase padre. ¿Cómo llamo? Con super. Y ese solo recibe un color, ¿no? Y ya está. Porque solo tiene un atributo. Ok, y ya está. En el leer pasa lo mismo. Método leer. Aquí era super.leer. Llamo a leer de mi clase padre y aquí voy a leer el lado 1. Leo el lado 2 y el lado 3. ¿Okay? Y para mostrar hago lo mismo. ¿Okay? Voy a dar mostrar. Llamo al método de mi clase padre y aquí en vez de imprimir le doy imprimir. Y ya está. Ya quedó mi clase triángulo. Y ahora vamos a crear la clase círculo. Ese solo tiene private. Igual le puedo private, no sé. Solo tiene el radio. Listo. Entonces aquí vamos a poner public. De aquí el primero vamos a hacer el método. ¿Okay? El método que retorna. Obtener radio. ¿Ya? Porque se van a necesitar en los ejercicios seguramente. Obtener radio. Listo. Aquí es return radio. No hay nada más. Y aquí vamos a hacer el constructor. Círculo. Esto va a recibir un color. ¿Vale? String va a recibir un color. ¿Qué más recibe? Solo el radio, ¿no? Entonces es un double es radio. Vamos a llamar a super y le paso el color, ¿no? Porque solo recibe un parámetro. Y aquí el radio va a ser al nuevo radio que me está llegando. Después tengo que hacer, ya he hecho los métodos, el leer y mostrar. Método leer, llamo el método super.leer y voy a leer solo el radio. ¿Okay? Y para mostrar, pues no tengo más que hacer que lo mismo. Entonces, aquí en vez de leer, vamos a poner mostrar. Llamo a mi método de mi clase padre, que es mostrar. Y aquí voy a imprimir. ¿Ok? Y luego vamos a crear mi clase main. ¿Ya? ¿Y qué dice? Instanciar 3 triángulos, 3 círculos, leer y mostrar datos. Entonces, así. El inciso A, ahí.
el inciso A es instanciar 3 círculos y 3 triángulos y mostrar. Vamos a ver que aquí círculo. Bueno, primero triángulo. Vamos a ver, triángulo. ¿Qué es el triángulo? 4 parámetros. Ya, triángulo. Nos mete uno. El color, digamos, verde. Al lado 1, digamos, 3, 4 y 5. Solo se recibe. ¿Sí? Triángulo 2 y triángulo 3. Este que sea rojo. Que sea 30, 41, 35. Este 8. Ok, listo. Y dice que queremos 3 círculos. Círculo. Según. Igual aquí mismo. Vamos a dar azul. Y este recibe solo el radio. Tenemos radio 2. Círculo 2 y círculo 3. Este que sea lila, digamos. Lila. Este que sea blanco. Este que sea radio 5 y radio 10. Digamos. Ok, y dice mostrar datos, ¿no? Entonces vamos a poner T1.mostrar, T2.mostrar y el triángulo 3.mostrar y luego el círculo 1.mostrar, el círculo 2.mostrar y el círculo 3.mostrar. Eso es el inciso A. Aquí ya tengo el inciso A. Y ahora todo eso excede en Java. A ver, lo haremos rapidito. ¿No se entiende algo? Me avisa. Uy. Este es el 5, no estoy diciendo correcto. Ejercicio 5. Y herencia sobre herencia. Lo cierro. Vamos a este de aquí. Aquí vamos a crear la clase figura geométrica. ¿Ve cómo es parecido? Ah, aquí me olvidaron, ¿ve? Esto extends de figura geométrica, que si no, no hay herencia. El triángulo y el círculo igual extend hereda de ahí. Ok, entonces ya está. Aquí vamos a ponerle pongo. Listo. Veremos. Protect está bien. Public method. Aquí ya nos meto. Esto retorna un string. No hay figura. Aquí es void. Vamos a leer. Aquí vamos a leer el color. El color. Pues aquí hay que hacer el escáner. New scanner system. Voy a copiar para color. El color es un string, no es una letra, una cadena. Y bueno, listo, ya está. Y aquí el mostrar igual. Aquí el mostrar y directamente vamos a poner color. Y ya está, figura geométrica y ya está. Creamos la clase triángulo. Vamos aquí triángulo, pongo este va a derivar, extend de figura geométrica y de ahí va a derivar. Serían los atributos de esa clase. Aquí miren una coma más he puesto. No hay que ver esto. Listo. Ahí, aquí. Ya está. Y a ver, los métodos públicos está bien. Recibe esto. Aquí esto es doble porque es un lado, ¿no? Y aquí lo mismo.
error, ¿qué error es todo? Entonces, aquí es voids. Vamos a ver datos del triángulo, igual hay que ser un escáner. Ahí. Escáner, nuevo escáner, system. Y aquí lo que vamos a hacer es el lado 1, vamos a hacer los datos en punto next double. Todos son decimales, o pueden ser decimales. Le damos el 2 y le damos el 3. Este de aquí no hay. Vamos a achicar un poquito, listo. Y aquí hay un error, vamos a revisar por qué error es la línea 2 por 3. A ver, en el siguiente pivot double. Sí. Así donde error. Voy a obtener lado 2. Aquí no le voy a cambiar el número, por eso es. Entonces aquí tampoco le debí cambiar. Vean, 2 veces lado 2. Así tiene que estar. Ahora sí. Lado 3, leer y el mostrar. Y aquí lo que vamos a hacer, esto ya es un triángulo. Vamos a poner eso. Triángulo. Ok. Entonces hay que mostrar aquí lado 2, así le ponemos, ok, para no hacer 3 impresiones. Como son el mismo atributo, no pasa nada. Lado 1, aquí falta un separador. Listo, aquí lado 2 y lado 3. Ay, qué hecho. Este sería el lado 3 y este es el lado 2. Listo, vamos a comentar. Vamos a borrarnos. Listo, ya está. Ya está el triángulo y ahora sí haremos el círculo. Vamos aquí y el círculo no es muy largo, así que vamos a acabar rápido. Esto no se olviden, deriva de la clase figura geométrica. Ok, pues aquí este es un doble, ¿no? Porque es un radio. Aquí es un bits. Vamos a hacer se hay que crear el objeto escáner. Nuevo escáner, creamos para leer y leemos el radio. Okay. Entonces radio es igual a new, bueno, int, así se llama el objeto, y un doble, ¿no? Porque vamos a hacer un doble, listo. Aquí le podemos poner radio, queremos que lea el radio. Y aquí para mostrar vamos a poner aquí, este es un círculo, ¿no? Círculo. Y aquí vamos a mostrar el radio. Radio. Listo. Ya está. Ok, entonces vamos a crear la clase principal. Main figura geométrica. Ok, listo. Entonces aquí vamos a crear, vamos a copiar esto de aquí, ya para no tardar aquí. Vamos a cambiar algunas cositas aquí ahorita. Ya no me deja ya. Triángulo es igual a T1 es igual a new triángulo. Vamos a copiar
copiar esto aquí, chan, listo. Voy a cambiar aquí este 2, este 3. Y lo mismo vamos a hacer para círculo. Círculo. Vamos círculo 2 y círculo 3. Ok, y ya debería estar. Lo vamos a compilar. Y ahí está bien. El triángulo tiene color verde y estos son sus lados. Otro triángulo que tiene color rojo y estos son sus lados. Y otro triángulo que tiene color verde igual y estos son sus lados. Y dos círculos. Círculo azul, radio 2. Círculo color lila, radio 5. Y círculo color blanco, radio 10. Ok. Entonces ya hemos creado todos los objetos. Ok. Y entonces aquí dice instanciar 3 triángulos y 3 círculos. Ahí al inicio ve. Hallar el área de un triángulo dado sus lados. Ok, ya. Eso es hay una fórmula. No me acuerdo cuál es otra. Vamos a copiar. Vamos a en Java. Ya porque le di casi código Java. No sé. Entonces aquí el inciso B es hallar el área de un triángulo dado sus lados. A ver, vamos a buscar eso. Área de un triángulo sus lados. La fórmula ¿qué vamos a entrar? Esta es. No conocemos los lados, tenemos que hallar esto. Tenemos que hallar semiperímetro. Ya, eso vamos. Aquí vamos a poner triángulo, vamos a triángulo, clase triángulo que está. Ya primero triángulo. Triángulo, en aquí lo vamos a hacer. Esto es, me va a dar el área, ¿no? Le vamos a poner doble área. Okay. Vamos a poner área que recibe nada. Aquí vamos a sacar un doble. Doble semiperímetro, ¿no? Ese lo voy a poner aquí. El semiperímetro es los 3 lados que tiene. Aquí dice sumar los 3 lados y dividir entre 2. Aquí vamos a poner lado 1 más lado 2 más lado 3. Esto dividimos entre 2. Y luego vamos a poner doble área. Y ahora cómo se saca el punto SQRT. Ahí, super. Entonces la raíz cuadrada de S por S menos A. Ese sería menos lado 1 por S menos lado 2. S menos lado 2 y S menos lado 3. Ok, listo. Entonces aquí vamos a poner return área. Ya está, eso debería dar. Creo que es esta formita de aquí, porque no están dando los lados. A ver, vamos a probarlo aquí. Vamos a ir aquí, vamos a hallar. Voy a poner T1 punto área. Vamos a hallar el área del triángulo. Pero esto es me está retornando algo nuevo. Vamos a poner aquí inciso B. Ok, para que se vea. Y aquí vamos a hacer. Vamos a poner. Esto es del triángulo 1, ¿no? Punto área. Me está retornando algo. Por eso lo estoy imprimiendo. Me dice que es 6, 3, 4, 5. Ok, ya está. De esa manera se calcula el área. Ok, bueno, es lo que dice internet. Sí, ya, súper. Ya está. Entonces ya hemos hecho el inciso A, que es dados los lados. Nos podemos hallar de los que queramos.
Antes, eso hay que hacer en pseudo. Pero no es nada difícil, vamos a copiar el código. ¿Qué va a cambiar aquí? Pues, a ver, triángulo aquí. Aquí es método, ¿no? Método. No cambia nada, ¿ok? No cambia nada. Calculo sumas y hay. Aquí en el main nomás cambiar un poquito, ¿no? Vamos a copiar esto aquí. Aquí. Pero aquí ya no es así. Aquí directamente lo llamamos print t1.array. Ok, y ya está. Solo es eso. ¿Ya? Si hay dudas, pues me avisan aquí. Me preguntan. Dice, verificar si un triángulo es isósceles. Ya. Un triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales, ¿no? Creo. Sí, no es dos lados iguales. Ok, entonces vamos a hacer aquí. El inciso C es verificar si tiene si es un triángulo isósceles. Vamos a hacer aquí T1 isósceles. Ok, ¿cómo haríamos eso? ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo harían eso? Si tenemos tres lados, podemos tener triángulos de cualquier tipo, ¿no? Podemos tener así, podemos tener un isósceles, podemos tener un rectángulo. La cosa es que este es el lado 1, este es el lado 2 y el lado 3. Entonces lo que yo puedo hacer es, pues, comparo este con este, ¿son iguales? O tiene que darse que este con este sean iguales, ¿no? O este con este. Ok, es decir, si el lado 1 es igual al lado 2, entonces sí son isósceles. Si el lado 1 es igual al lado 3, sí son isósceles. Y por último, si el lado 2 es igual al lado 3, también son isósceles. Y una de esas tres condiciones tiene que cumplir para que sean isósceles, ¿no? Porque dos lados tienen que ser iguales. El otro no importa. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a hacer. Aquí hemos llamado isósceles. Método isósceles. Entonces vamos a ver lo siguiente. If si lado 1 es igual al lado 2, o si el lado 1 es igual al lado 3, o si el lado 2 es igual al lado 3, entonces este es un isósceles, ¿no? Vamos a poner print es isósceles. Ok, y por falso, aquí me he olvidado, lo van a completar y aquí me he olvidado el ten aquí. Ahorita me acuerdo. No es isósceles. Isósceles. Ok. Y ya está. Eso no es. A ver, vamos a probarlo. Entonces aquí. Esto vamos a copiarlo aquí. Ahí está. Vamos a triángulo. Este no devuelve nada. Aquí no es print, sino es system out. Y ya está. A ver, hay un error. ¿Dónde está el error? Este de ahí. Eso me olvida en el otro pseudo. ¿Qué le van a poner? Y aquí, a ver, veremos. Aquí no, vamos a poner inciso. Inciso C. No es isósceles. A ver, el triángulo 1 no es isósceles. No es isósceles, ¿no? El triángulo 1. A ver, el triángulo 3 lo volveremos isósceles. Digamos aquí, vamos a poner aquí 14. Y aquí vamos a verificar el triángulo 3. Debería darme que este sí es isósceles. No es isósceles. ¿Por qué dos lados son iguales? A ver, ¿qué tal si aquí le ponemos el 8?
igual debería darme isósceles. 9 isósceles. Y por último aquí le ponemos el 14, el último caso, que igual debería darme que es isósceles. Y ahí está. Porque tienen dos lados iguales. Ok. Listo. Y ya está ese inciso. Ahora tenemos 10 minutos. Verificar si un triángulo es rectángulo. Ah, ya. Ahora sí, a ver, ¿cómo lo harían esto, chicos? ¿Cómo verificarían si un triángulo es rectángulo? Verificar si un triángulo es rectángulo. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo lo harían? T1 rectángulo. ¿Cómo es? ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Cuando cumple esta propiedad, ¿bien? ¿Dónde está? Aquí habrá. Ah, este es, vean. Un triángulo es rectángulo cuando tiene 90 grados. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando... el teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a buscar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ahí está. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, esto. Esto de aquí. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, tenemos que verificar esta igualdad. Si esto es verdad, entonces quiere decir que es rectángulo. ¿Ok? Donde C es la hipotenusa y ahí B son los lados. Entonces, lo que tenemos que... Ahora, algo curioso en los triángulos rectángulos es que la hipotenusa es más grande que los otros dos lados, ¿no? Por eso se cumple esta ecuación, o sea, esta igualdad, ¿ok? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar el lado más grande de los tres lados y luego aplicar esto. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con unos x nomás voy a encontrar el más grande y a los otros dos les vamos a elevar al cuadrado y pues luego hacemos lo que tiene que ser, ¿sí? Vamos a elevar al cuadrado y demás. Ok, entonces aquí lo vamos a hacer eso. Vamos a hacer primero un Java. Entonces vamos a poner inciso D. Vamos a hacer el triángulo. O diré, ¿por qué dice triángulo? Rectángulo, sí, de punto. Aquí vamos a poner void rectángulo. ¿Qué es rectángulo? Primero tenemos que ubicar el lado grande. Entonces la hipotenusa sería C, ¿ve? Eso, ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacer lo siguiente. En int auxiliar, no, así vamos a hacer lo siguiente. If si el lado 1 vamos a tener aquí int A y B, ¿okay? Si el lado 1 es mayor a C, en C lo vamos a iniciar en 0, ¿okay? Quiere decir que este es una variable posible para que sea la hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a poner que C es igual al lado 1, ¿ok? Y ya entonces puede ser el lado 2, y B puede ser el lado 3, ¿no? Porque el lado 1 sería la hipotenusa. Claro, listo. Ok. Rectángulo, triángulo. ¿Por qué no me está dando correcto? Voy a ver qué error da privado doble. Ah, ya. No es int, es doble. Listo. Ahora, pero también puede pasar que el lado 2 sea más grande, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo para toditos. Bien, aquí vamos a lo siguiente. Que el lado 2 sea mayor a C. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Que el lado 2 ya es la hipotenusa y aquí sería el lado 1 y 3. Cualquiera, eso no interesa. Aquí puede estar el 1 o el 3. No interesa. Y también puede pasar que el lado 3 sea más grande. Entonces esa sería la nueva hipotenusa. Entonces sería el lado 3 y aquí el lado 1. ¿Ok? Y lo único que hay que verificar es que
y vamos a ver que esta suma, ¿ok? Entonces, que es mat.pow que sea al cuadrado, ¿no? Entonces, para evitar usar esta función, como es al cuadrado, lo único que va a hacer c por c es igual a por a más b por b y listo, ¿no? Que es lo mismo que elevar al cuadrado. Aquí vamos a poner es rectángulo y por paso debe decir no es rectángulo, ok. Aquí hay un error. ¿Qué está pasando? Ya, ni seleccionamos porque puede que no pase ninguno, por eso está diciendo. A ver, veremos. El T1 según yo es rectángulo, ¿no? Es rectángulo. El triángulo T1 es clásico, del lado 3, 4, 5 es rectángulo. Este no sé si es rectángulo, vamos a ver. El triángulo 2 no es rectángulo, ok, porque no cumple la igualdad. Ok, entonces básicamente solo es eso. Ya, a ver si lo voy a copiar, ok, ya el pseudo. Esa es nuestra clase círculo, entonces el triángulo. ¿Qué cambia aquí? Aquí es método. Aquí esto. Y aquí la le pone den, ¿no? Den y den. Listo, solo cambia eso. Y aquí no es system, sino es print. Aquí es print igual. Listo. Ya está. Ok. 3, 4, 5. Y aquí ya hemos ejecutado. Súper. ¿Ya alguna pregunta aquí, chicos? Yo creo que ya no nos da tiempo para hacer dos ciclos más tarde, que ciclo tiene mayor área. Ya, este más hacemos, ¿ok? Y el F, el E, ya lo hacen ustedes. Dado un triángulo ciclo mostrar que tenga mayor área. Este es lo mismo que el E, es lo mismo que el F, solo que en vez de pasar un ciclo van a pasar un triángulo. Y este está más facilito, ¿no es? Comparar el color. ¿Ok? Haremos el E más. Ok, este está facilito. Vamos a acabar. De comparar, dado dos círculos, tenemos que comparar, o hay que mostrar el círculo que tiene mayor área. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Círculo 1 punto mayor área. Aquí mayor área. Entonces aquí va a entrar un círculo 2, ¿no? Porque dice dado dos círculos. Ya aquí en círculos, mi clase círculo, ¿no? No, esperen. ¿Por qué en círculo le he puesto esto? Esto está mal. Debería estar aquí. Ahí debe estar. Ahora sí, en clase círculos sí vamos a estar. Vamos a poner mayor área. Ok, mayor área. Entonces le pongo método mayor área. Y aquí van a usar un círculo, otro círculo, ¿no? Entonces dos círculos vamos a comparar. Vamos a hacer lo siguiente. If vamos a tener this.area. Ok, vamos a hallar el área. Voy a tener un método. Si este es mayor a c.area, entonces ¿qué pasa? Hay que mostrar el de mayor área. Entonces muestro this.mostrar. Vamos a mostrar el círculo donde está. Por ese voy a preguntar si this.area es menor, o sea, el círculo C tiene mayor área. Entonces, ¿qué hay que mostrar? El círculo C, ¿no? Porque el que tiene mayor área. Entonces, vamos a poner c.mostrar, porque ya tiene su mostrar. Y por el C, en caso de que ninguno sea mayor, los dos son iguales, ¿no? Entonces, los dos tienen mayor área. Aquí vamos a poner this.mostrar y c.mostrar. Aquí los dos. Ya, y con eso ya está, pero nos falta el hallar área. Entonces, vamos a poner, pero creo que ya tenemos aquí. No, en círculo no tenemos. En triángulo sí tenemos hallar área. Por eso es bueno esto, que retorne. Si yo le hubiera puesto imprimir el área, no hubiera podido comparar. Entonces aquí lo ideal sería que el área te retorne el área del
del triángulo del círculo. Entonces vamos a poner return área, que sería radio pi por r cuadrado, ¿no? Radio por pi. Y creo que en Java esto acá, aquí le vamos a poner 3.14 y 16. Ok, y ya está. Esto lo voy a poner, vamos a copiar para comprobar. En el círculo vamos a crear esa clase, ese método, que este es void, ¿no? Aquí el área nos falta, entonces aquí sería double. Ok, y este den no existe en Java y ese tampoco. Ok, y ya está. Pero aquí, si no me equivoco, en Java tiene el pi, mat.pi, tiene, y con eso lo vamos a multiplicar. Ok, entonces aquí, antes de irnos, lo voy a hacer esto aquí. Vamos a mostrar el de mayor área. Vamos a poner inciso E. Ahora veamos cuál triángulo tiene mayor área. Dice que el de color lila, el que tiene radio 5, obvio, ¿no? Porque el otro tiene solo radio 2. Le vamos a poner el mismo radio, ¿ok? Aquí que tenga radio 2 igual. Los dos deberían mostrar. Listo. Me muestra el azul que tiene radio 2 y el de lila que tiene radio 5. ¿Ok? Porque los dos son iguales. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Ok? Entonces aquí quedaremos, chicos. A menos que tengan alguna consulta. Ok, el código ahorita lo voy a subir a GitHub, así que ahí lo van a poder ver. Ok, si tienen consultas pueden hacerlas, y caso contrario, pues aquí terminaría la clase.